su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, empezamos con lo típico de los lunes. Ayer en Twitter puso su mensaje típico Michael Saylor, este mensaje con este gráfico con los puntitos anaranjados que son las compras que ha hecho MicroStrategy, diciendo que había demasiada zona azul, que se necesitaban más zonas naranjas, o sea que ya sabéis lo que significa, que seguramente anunciará compras en el día de hoy y veremos a ver de qué importe, porque últimamente está incrementando la cantidad de bitcoins que compra, porque está viendo que pronto tendrá competencia con 21 Capital y con bueno, más empresas que están entrando, así que yo creo que está acelerando mucho su estrategia de compras de bitcoin y veremos hoy cuánta cantidad de bitcoin ha comprado. Nos dice que lleva comprando ya 4 semanas seguidas y dice que la adquisición más reciente fue el 28 de abril cuando Strategy compró 15.355 bitcoins valorados en 1.400 millones de dólares, ¿vale? Así que ya tiene 553.555 bitcoin. El otro día ponía una encuesta en Instagram, creo que era, para ver si la gente pensaba que iba a llegar a 1 millón de bitcoins. Y la verdad es que no sé si va a llegar o no, pero si no llega no va a quedar lejos porque está acelerando las compras mucho y seguramente seguirá haciendo en los próximos meses. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Hablando de la ley de Bitcoin de Arizona, que ya sabéis que la ha vetado la gobernadora, dice que los bitcoiners retan el veto de la gobernadora. Bitcoiners y políticos de Estados Unidos critican la decisión de la gobernadora Katie Hobbs que impide incluir bitcoin en las reservas del Estado. Además, vamos a ver una curiosidad que demuestra la estupidez de los políticos, ¿no? Nos dice, la senadora Wendy Rogers, copatrocinadora del proyecto, insistirá hasta que se apruebe la ley. Necesitamos más funcionarios electos que entiendan que Bitcoin y las criptomonedas son el futuro. Son variadas las reacciones que han generado la decisión tomada por la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, de vetar el proyecto de ley que permitiría agregar Bitcoin a las reservas del Estado. Las esperanzas de que el sexto estado más grande de Estados Unidos se convirtiera en el primero en tener una reserva de Bitcoin se vieron truncadas el 2 de mayo, esto bajo el argumento de preservar la estabilidad financiera de Arizona, evitando la inversión en activos volátiles. ¿Vale? Esa es la excusa. Y resulta que tienen invertido en MicroStrategy. Entonces, si la excusa para no tener Bitcoin es no tener activos volátiles, ¿qué haces teniendo MicroStrategy que es más volátil que Bitcoin? Porque funciona como un producto apalancado de Bitcoin. O sea, la excusa ya te está diciendo que o está mintiendo deliberadamente o no se entera de que tienen Strategy en sus reservas como inversión. ¿Vale? O sea que nos dice aquí una decisión que ha sido calificada de lamentable por la senadora Wendy Rogers, quien copatrocinó el proyecto de ley con el representante estatal Jeff Wenninger. Los políticos no entienden que Bitcoin no necesita Arizona. Arizona necesita Bitcoin. Esto es lo que dijimos el otro día. A Bitcoin le da igual si Arizona lo establece como reserva o no. No se necesita Arizona para que Bitcoin suba o para que Bitcoin sea oro digital. Es Arizona el que se beneficiaría y está perjudicando a sus ciudadanos esta gobernadora, ¿no? Y es la que lo ha presentado, Wendy Rogers, dice que volveré a presentar mi proyecto de ley en la próxima sesión, prometió la legisladora, asegurando que insistirá hasta que sea aprobado. Rogers pone sus esperanzas en el republicano Andy Binks, quien ya se anunció como candidato para ser el próximo gobernador de Arizona para las elecciones de 2026. Estará encantado de atribuirse el mérito de haber firmado el proyecto de ley para esta innovación ya aprobada que protegerá nuestra riqueza, insiste la senadora. Rogers reafirma así su intención de no dar su brazo a torcer, una idea que es apoyada por bitcoiners como Jameson Loop, para quien la decisión de la gobernadora, la que está ahora, envejecerá mal. Su comentario es respaldado por muchos usuarios de X que incluso prevén que Hughes terminará lamentando su veto más adelante. Evidentemente lo va a pagar no solo a nivel político, sino que va a ser señalada como la culpable de que el Estado no haya entrado entre los primeros en Bitcoin, ¿no?
Algo semejante planteó el empresario y bitcoiner Antonio Pompliano, cuestionando la ignorancia de los políticos al creer que pueden tomar decisiones de inversión. En este punto, Rogers recordó que el sistema estatal de jubilación de Arizona ya posee acciones de la empresa de Michael Saylor Strategy, conocida por ser la compañía con más Bitcoin en el mundo. Es básicamente un ETF de Bitcoin apalancado, añadió. O sea que fijaros la contradicción, decir que no compras Bitcoin como reserva porque es un activo volátil y luego tienes otro que está basado en Bitcoin y que es más volátil. O sea, la gilipollez en persona, ¿no? Representada en esta gobernadora, ¿no? De ahí que se cuestionen los razonamientos de la gobernadora llamando la atención sobre los ETFs de Bitcoin que han lanzado grandes empresas como BlackRock, Fidelity y Franklin Templeton. Es decir, te está diciendo que es una cosa súper peligrosa cuando lo están lanzando los gigantes financieros de Estados Unidos. Si lo están lanzando no es porque sea una meme coin, ¿vale? Es porque entienden que es un producto financiero de primer orden, si no, no estaría ahí, ¿no? Y no estarían promocionándolo como lo están promocionando. Si no puede superar a Bitcoin, deberá comprarlo, sentenció Pompliano, recordando la tendencia que se impone actualmente a nivel global, con políticos aceptando y deseando hacer inversiones en Bitcoin. ¿Vale? Otra cosa que os quería comentar, aparte de esta noticia, Europa sigue dando pasos justo en el sentido contrario. Parece ser que va a ser oficial que ya en Francia Monero o plataformas como Tornado Cash sean ilegales y lo serán en toda Europa a partir del año 2027. Estas monedas de privacidad y estas plataformas como Tornado Cash. Ha salido estos días la noticia, así que Europa pues siempre prohibiendo todo, regulando todo hasta sofocar toda la innovación. Y bueno, pues este es el siguiente paso en Europa para que veáis, ¿no? Justo lo contrario de lo que está pasando en Estados Unidos. Bien, dicho esto, ya vamos con el análisis del precio. Vemos cómo hemos tenido corrección el fin de semana hacia la zona de los 94.000. De hecho, hemos estado por debajo de 94.000. Ya dijimos que estaremos un tiempo entre 94.000 y 98.000. Sigue habiendo incertidumbre en los mercados. La bolsa pues ha tenido un repunte importante, pero podría tener alguna pequeña corrección en las próximas jornadas. Así que por eso el mercado pues está un poquito inquieto otra vez. Vemos ahí como el SP500 está marcando un descenso del 0,88%. Hay decisión de tipos de interés en la Reserva Federal. Veremos a ver qué se toma como decisión. Europa sí que es verdad que ahí tenéis a Alemania que está subiendo un poco, un 0,46% y está prácticamente en máximos. Fijaros, está muy cerquita de los máximos. Sin embargo, el SP500 está todavía lejos y está corrigiendo, como digo, en el día de hoy. Y eso puede provocar, pues, o puede haber provocado este pequeño retroceso en Bitcoin, que no había tenido una corrección prácticamente en las últimas semanas, que había subido muy en vertical y que es normal que se frene en esta zona y que tarde un par de semanas quizás en salir hacia la zona de los 100.000. Posiblemente repuntará hasta los 98.000 de nuevo en las próximas jornadas, pero seguramente volverá otra vez a retroceder a los 94.000. Así que andaremos con altibajos en esta zona, pero ya lo dijimos que hasta el día 17 de este mes o entre el 17 y 20 no saldríamos hacia arriba seguramente. No sabíamos, si recordáis, no sabíamos la semana pasada, al principio de la semana, si íbamos a ir por el camino inferior o por el camino superior. Con la vela que hicimos el jueves definimos que íbamos a ir por el camino superior, pero que los dos caminos iban a converger entre el 17 y 20, y a partir de ese 17-20 de este mes la tendencia era a ir hacia arriba, hacia los 100.000, 102.000 y poco a poco hacia niveles superiores. Así que creo que estamos en ese proceso. Como digo, hemos ido a la parte baja de esta zona de fluctuación en la que estaremos muy probablemente en las próximas semanas, hasta esa fecha que hemos comentado. Esta zona, vamos a dibujarla un segundito. Esta es la zona donde seguramente oscilará las próximas jornadas hasta que lleguemos a esa zona del día 17, día 20 y arranquemos un poco hacia el siguiente nivel superior, que será la zona de los 102.000, incluso
no me extrañaría que se acercase a los 106.000 un poco, ¿no? Igual no lo llega a tocar, pero no me extrañaría que tuviese un salto hacia esa zona para luego volver a hacer otra zona como estas en esos niveles un poco superiores, ¿no? Pero sí que en las próximas jornadas nos vincularemos un poquito más a las bolsas porque, bueno, los desmarques que hace Bitcoin son más a medio y largo plazo y son en momentos puntuales, como cuando hemos estado en los mínimos, que se desmarcó claramente. Pero en el corto plazo pues puede seguir comportándose como la bolsa. Al final también es un activo, tiene varias cosas, tiene varias características. Una de ellas es que también es un activo de riesgo, a pesar de ser una reserva a largo plazo. En el corto plazo también funciona como un activo de riesgo porque también hay especuladores que lo utilizan de esa manera, ¿no? Pero básicamente ya se ve que cada vez más está utilizándose como un activo de reserva, como un ancla para salvaguardar los ahorros en el largo plazo. Y de esa forma es de la que lo van a utilizar las empresas y los gobiernos. Los gobiernos no van a comprar Bitcoin para especular en el corto plazo, lo van a comprar para mantener en el largo plazo, lo mismo que hacen con el oro, ¿no? No están especulando con el oro, lo compran para tenerlo en el largo plazo, pues lo mismo están haciendo con Bitcoin y las empresas igual. MicroStrategy no tiene ninguna intención de vender los Bitcoin que está comprando y 21 Capital, que se está formando ahora con capital de Tether, de SoftBank y de Cantor Fitzgerald, pues lo mismo, también estará acumulando Bitcoin próximamente para tenerlo ahí para el largo plazo, no para especular, ¿no? Así como todas las que están comprando, Metaplanet, Sembler Scientific, Mara, etcétera, todas las empresas que están comprando Bitcoin no es para especular, es porque creen firmemente que el precio de Bitcoin va a subir mucho en los próximos años. Creen que puede ser un competidor del oro claramente y que puede alcanzar la capitalización del oro en el largo plazo. Bien, dicho esto, vamos a las diferentes temporalidades del gráfico. La vela semanal de momento todavía no se define, aunque yo creo que va a ir hacia la zona de los 98.000. Podemos acercarnos a ese máximo de la semana anterior. Luego veremos a ver qué tal cierra la semana, porque va a haber mucha volatilidad seguramente, porque va a haber decisión de tipos de interés, etcétera. Y todavía pues colea todo lo de los aranceles de Estados Unidos y China, con lo cual eso no se ha resuelto todavía por completo. Y cualquier noticia positiva o negativa se va a reflejar en el mercado fuertemente. Si es positiva, con una gran subida que nos podría llevar hasta esta línea verde en el semanal, que es la zona de los 100... Espera un segundito que quite esto, que si no me deja ponerme ahí. 100.000, casi 101.000, 100.900 aproximadamente. O si se va para abajo, pues también podría caer hacia la zona de los 90.000, si hay una noticia negativa que hace que los mercados caigan, ¿no? Esa sería una zona, vamos, no creo que haya otra oportunidad tan buena si cae a esa zona de 90.000 nunca más. O sea, si cae a 90.000 sería la última oportunidad seguramente de comprar en 90.000 durante este año, seguro. Pero vamos, que es una posibilidad remota porque tiene que haber un movimiento bajista de las bolsas, ¿no? Pero si lo hay, tenemos que poner el ojo en esa zona de los 90.000. Y en el gráfico horario, aquí veremos más a corto plazo lo que pasa. La línea verde que acabo de dibujar hoy es la línea de soporte, es donde hemos rebotado esta noche. Veis como en este movimiento lateral que llevamos desde que marcamos la zona de los 94.000, pues esa es la zona de base, y las últimas horas hemos tenido una tendencia bajista que la podemos enmarcar con esa línea anaranjada, y en el momento que superemos esa línea anaranjada fácilmente se puede ir hacia la zona de 97.000, 98.000. Así que son los niveles a vigilar en el corto plazo. Si pierde la línea verde habrá una corrección fuerte que nos lleve, por ejemplo, a la zona de los 90.000, 91.000, pero eso tiene una probabilidad baja porque tiene que caer la bolsa mucho. No veo ahora mismo en el corto plazo un movimiento muy brusco a la baja de la bolsa, más bien si hay corrección va a ser bastante ordenada, con lo cual deberías aguantar la zona de soporte, debería aguantar la línea verde, pero si la perdemos, pues eso, hay que tener en cuenta que podía caer rápido hacia esta zona. Sería una caída, si se produce, muy rápida, no creo que dé mucho tiempo a comprar, así que hay que estar muy atentos. Si se produce ese desplome por debajo de la línea verde, caerá muy rápido y rebotará muy rápido otra vez.
Pero lo más probable, lo que es más probable que pase es que rompamos esa línea anaranjada y nos vayamos otra vez hacia la zona de los 97.000. No sé cuándo se va a producir, pero es posible que esta tarde. Es posible que esta tarde, cuando esté abierto Estados Unidos, intentemos romper esa línea anaranjada y poco a poco recuperar. En el día de hoy no sé si va a ir hacia... No creo que le dé tiempo a ir hacia los 97.000 en un día, a menos que haya un movimiento muy exagerado, pero a la zona de los 95.700 bastante sencillo podría llegar si superamos esa línea anaranjada en el día de hoy. Y las altcoin, vamos ya con las altcoin, está recuperando un poco, o sea, está cayendo la dominancia un poco. Eso quiere decir que algunas altcoin están recuperando un poco con respecto a Bitcoin. Es lo normal, hace mucho que no tenemos un pequeño rally de las altcoin. Fijaros que los últimos rallies, aunque no fueron muy grandes, son, un segundito, el último rally es este y este de aquí, porque el resto prácticamente, pues bueno, aquí casi ni se puede decir que sea un rally, quizás este movimiento, pero llevamos mucho tiempo sin tener un pequeño rally de las altcoins, o sea que podríamos tener en cualquier momento algo de este estilo, como estos de aquí, como este de aquí, que hagan que las altcoins recuperen un poco contra Bitcoin, porque están muy en el suelo. Algunas de ellas ya hemos visto cierta recuperación, como el caso de AVE, que lo decíamos estos días, había roto la línea bajista y podía apuntar a 1980 más o menos, y está yendo hacia ese nivel, o sea que algo sí que está recuperando, pero son, pues eso, altcoins puntuales. Cardano está recuperando un poquito, pero está todavía en los mínimos, puede volver a repuntar hasta 770. No sé, hay algunas que sí que podrían subir un poco, pero ya veis que no es tampoco como para tirar cohetes, ¿no? Pues algunas subirán algo, pero poco más, ¿no? Tenemos a la moneda de Bitget ahí estancada en esa zona de soporte. La moneda de BNB subiendo un 0,90%, ha bajado mucho estos días. Ya digo que si recupera la zona de los 7.000, pues yo me plantearía incluso reducir posiciones también, a pesar de que sigue dando airdrops, etcétera. Cada vez son de menos importe y, bueno, monedas más malas que salen peor, ¿no? Que salen con peor comportamiento. Así que, bueno, pues igual hay que reducir un poco también ahí. Y Ethereum subiendo un 0,70, parece que repunta justo un poquito antes de esa actualización que va a tener el día 7. La verdad es que podría repuntar hasta 0,02 o 0,021 tranquilamente, porque el gráfico no lo impediría de ninguna manera, pero le está costando muchísimo ganar terreno. Solana, ¿dónde la tenemos? Aquí, subiendo un 1,52%. De momento todavía mantiene vivo la posibilidad de que esto sea un hombro, cabeza, hombro invertido. No sé si todos lo veis. Un segundito, quiero coger. Vale. Este sería el hombro, todo esto sería la cabeza y esto sería el otro hombro. En teoría debería romper aquí hasta que no confirme esa ruptura en la zona de los 16.650 aproximadamente. No se confirmaría, esto podría ir hacia abajo y se destruiría la figura, pero parece que todavía mantiene abierta esa posibilidad. Los próximos días veremos a ver. Viendo cómo está la dominante y que parece que puede haber un pequeño repunte de las altcoins, pues existe la posibilidad de que tenga un salto Solana hacia la zona de los 18.500. Es la única que veo así con un gráfico un poco decente. El resto pueden rebotar, pero más porque están sobrevendidas que por otra cosa, porque el gráfico no es que muestre gran cosa en el resto, ¿no? Vamos a ver cómo está Tron, que hace mucho que no miro. Esta siempre está manteniendo un comportamiento diferente al resto de altcoins, no lo sé muy bien por qué, pero bueno, tiene ya digo, una pinta técnica un poco diferente. Veremos a ver también cómo se comporta en un pequeño repunte que puedan llegar a tener las altcoins. Y XRP, que está ahí en la zona de soporte resistencia, esa de 2309. Y ya digo, lo de XRP, pues creo que en cuanto salgan los ETFs se vendrá abajo, pero de momento pues aguanta en esa zona.
Y poco más que añadir. Tenemos a Bitcoin ahí 94.609. Lo más normal, como digo, en el día de hoy sería romper la línea bajista y rebotar al menos hacia la zona de 95.700. Podría incluso ir hasta 96.000 y pico, ¿eh? Eso sería si rompe la línea bajista. Eso sería lo más normal. Si la cosa pinta fea, si las bolsas siguen con su comportamiento negativo, que yo creo que no, que con la caída que tienen ahora en la preapertura de 0,80%, es suficiente y que lo normal sería que la sesión fuese a mejor, pero si no fuese así, si fuésemos a peor, pues podríamos volver a ir a esa línea verde que tenemos por debajo, que es la zona de los 93.600, y si perdemos esa línea, entonces sí que podría haber una corrección fuerte, pero de momento, ya veis, estamos lejos y no parece que sea lo más probable que vayamos a perder esa línea verde. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El trinoid del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio